Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a True Crime, la huella del crimen, y quedaos conmigo porque hoy vamos con uno de los asesinos en serie más famosos de España, un asesino que posiblemente no necesita ni tan siquiera presentación porque todos habréis oído hablar sobre él. Me estoy refiriendo al asesino de La Baraja, un tipo aparentemente normal que sin embargo tuvo en jaque a la policía durante meses a principios de los años 2000 y que llegó a sembrar el terror en Madrid, lugar en el que cometía sus crímenes. ¿Su seña de identidad? Este hombre dejaba un naipe junto a cada víctima, aunque más tarde se supo que ni siquiera este detalle salió de la mente del asesino. Sin más, quedaos conmigo y adentraos en esta increíble historia. 24 de enero de 2003, 12:30 de la mañana, calle Alonso Cano, Madrid. Una mujer sale de trabajar y se dirige hasta su casa situada en el barrio de Chamberí. Al llegar allí ve que la puerta está completamente abierta, algo que ya le hace sospechar. Entra y allí se encuentra lo peor. Su marido está tirado en un charco de sangre en el suelo y junto a él, lo que es peor, su niño pequeño llorando, sentado en la mesa, testigo silencioso del horror que ha debido vivir. Cuando la policía acude allí, encuentra todo en orden. No hay nada que haga indicar que se ha podido cometer, por ejemplo, un robo. No hay nada fuera de lugar ni puertas forzadas. Al fondo, en el salón, encuentran el cuerpo de un hombre de unos 50 a 55 años envuelto en sangre, justo como ha descrito su mujer cuando ha llamado por teléfono. Los investigadores lo identifican. El hombre en cuestión es Juan Francisco Ledesma. Era el portero del edificio. Tras echar un primer vistazo, piensan que la muerte no es violenta, que podría haber muerto perfectamente de un golpe en la cabeza al haberse caído. Presenta también un hematoma en el ojo, pero creen que quizás se lo habría hecho fruto de la misma caída, lo que también explicaría la sangre a su alrededor. El juez ordena el levantamiento del cadáver y cuando se va a marchar, los investigadores vuelven a llamarle. Hay algo que no encaja en el hecho de que sea una muerte accidental tras inspeccionar en profundidad el lugar en el que se ha hallado el cuerpo. Y es que los investigadores encuentran en uno de los sillones, entre el cojín y el respaldo, un casquillo. Algo no cuadra. El forense se percata entonces de que el cuerpo tiene un orificio en la región occipital izquierda. Junto a las gafas, además, hallan esquirlas de metal compatibles con un proyectil. Queda, por tanto, totalmente descartada la muerte accidental. La policía ya sabe que está ante una muerte violenta y que tienen que investigarla a fondo. Los investigadores empiezan buscando en el mismo bloque. Preguntan a los vecinos si han escuchado o visto algo fuera de lo normal. Nadie, sin embargo, se había percatado de ningún movimiento extraño el día de los hechos. A plena luz del día y en este popular barrio de Madrid, nadie ha visto absolutamente nada. La policía persigue a una sombra. En relación a la muerte de Juan Francisco, la primera en declarar es Elena, la viuda de la víctima. El niño le cuenta que había pasado mucho miedo, que estaba tomando la leche y que pasó a la vivienda un señor muy enfadado con la cara muy fea y que decía palabrotas. La mujer cuenta que el pequeño le ha contado que la persona que le pegó un tiro a su padre tenía bigote, un detalle que tiene muy en cuenta la policía. Posteriormente, un agente de homicidios llama a una hija mayor de Juan Francisco, Sonia Ledesma. Le pregunta si su padre tenía algún tipo de problema y le inquiere también sobre la relación que tenía su padre con su pareja. Busca cualquier cosa que pudiera explicar el asesinato de este hombre. Tras múltiples investigaciones, los policías descubren que en 1995, en aquella misma casa, atención, se produjo otro asesinato y que Juan Francisco fue testigo del mismo. Mercedes, una anciana de 83 años, fue asesinada a puñaladas a manos de una joven francesa de 22 años. Sin embargo, no creen que tenga nada que ver con aquello, por lo que se centran en buscar en otras posibles vías. Durante los registros en el lugar en el que fue hallado Juan Francisco, los policías hallan fotos de mujeres desnudas, por lo que pensaron que el fallecido podría tener una relación extramatrimonial. Ponen el foco en ese momento en la familia. Sonia, la hija del fallecido, le cuenta a la policía que la relación de su padre con Elena, su actual pareja, no estaba muy bien. Tiran entonces de ese hilo porque creen que pueden estar ante un crimen con un móvil sentimental. La policía se encuentra en este caso con un problema. Coincide en una época en la que se producen múltiples muertes violentas en Madrid. Había cierta alarma por el número de homicidios que se estaban produciendo en las calles de la capital española. La media era, para que os hagáis una idea, de un crimen cada 3 días. En un año se produjeron más de 100 muertes, algo que no había ocurrido nunca. Con este caldo de cultivo, el forense inspecciona el cuerpo buscando respuestas. La autopsia determina que el disparo que recibió el fallecido se produjo a unos 20 o 30 centímetros de la cabeza en una trayectoria descendente. Le entró por la parte occipital y le salió por el ojo, lo que indica que el que disparó estaba en una posición más alta. Quizá la víctima estuviera de rodillas en el momento en el que recibió el disparo.
Es una ejecución en la que, según Vicente Garrido, conocido criminólogo, el asesino trata de manifestar que tiene poder sobre su víctima. 2 días después de la muerte de Juan Francisco, Balística elabora un informe que será clave. La munición es de un calibre poco habitual en España que procede de la antigua Yugoslavia, donde acaba de terminar una guerra. Pero aparece un testimonio que dejará esta prueba al margen. Alguien apunta al móvil sentimental en la muerte del portero de la calle Alonso Cano. Sonia recibe la llamada de Justo, un amigo de su padre. Este le dice que sabe por qué han matado a Juan Francisco y le advierte de que tenga cuidado. Ella llama a la policía y les cuenta lo ocurrido. Los investigadores deciden tomar entonces declaración a Justo. Este revela que justo antes de su muerte el fallecido estaba saliendo con una chica joven que quería dejarla pero que no sabía cómo. Cuenta que esta chica le amenazaba y cree que por ello podría estar involucrada en la muerte del hombre. La policía termina descubriendo el nombre de su amante, Lana, de la República Dominicana, y se pone en contacto con ella. Esta mujer, una vez contactan con ella, admite que mantenía una relación con Juan Francisco, pero dice que lo considera simplemente un padre o un hermano mayor y que ella tenía además otras relaciones. Es más, tenía pensado casarse con otro hombre de origen marroquí con el fin de obtener dinero. Él, por su parte, obtendría así los papeles para poder quedarse a residir en España. Lana les describe a los policías a esa supuesta pareja con la que iba a contraer matrimonio. Afirma que este tenía bigote, un dato que, si recordáis, cuadra con la que dio el niño que presenció el asesinato de Juan Francisco sobre el hombre que acabó con la vida de su padre. 5 de febrero de 2003, Alameda de Osuna, Madrid. 12 días después del crimen de Juan Francisco Ledesma, un conductor del N4, autobús nocturno, a las 4 de la mañana, en la parada de Plaza del Mar, se encuentra un hombre tirado en el suelo. El conductor se baja del autobús para ver si puede ayudarlo. Llama con un móvil de uno de los pasajeros a la policía en cuanto se da cuenta de la gravedad del asunto. Los investigadores descubren la identidad de la víctima. Es Juan Carlos Estacio, de 28 años, y trabaja como empleado de limpieza en el aeropuerto de Barajas. El grupo 10 de homicidios, recién creado ante la oleada de crímenes que azota Madrid, es quien se hace cargo de este caso. Hasta allí se desplazan los policías y cuando llegan al lugar de los hechos descubren a un hombre con un disparo en la cabeza. El tiro debió hacerse a corta distancia por las características del mismo. Descubren que había estado de rodillas antes de matarlo, ya que tenía heridas en las mismas que no se correspondían con una caída. Coincide, si recordáis, con cómo fue ejecutado Juan Francisco. Estamos ante la segunda ejecución en menos de 2 semanas, aunque los investigadores en este momento desconocen que tiene relación con el otro crimen. Al levantar el cadáver, los investigadores descubren una carta de una baraja española a los pies. Es un as de copas, un detalle que en un primer momento no tienen en cuenta. Se recoge como evidencia, pero no saben si pertenece al asesino, si la aportaba a la víctima o si simplemente estaba allí cuando el cuerpo cayó al suelo. Como en el caso de Juan Francisco, los policías empiezan preguntando a los vecinos de la zona si alguien ha podido ver u oír algo. Nadie, sin embargo, sabe nada. Buscan entonces en los alrededores en los que ha aparecido el cuerpo casquillos de bala. Pero entonces ocurre algo. Los servicios de limpieza que estaban esperando se ponen manos a la obra, enchufan las mangueras y acaban con posibles rastros que se van por un sumidero cercano. Les da tiempo a los policías, eso sí, a encontrar una esquirla de una bala cerca de un Toyota azul aparcado en la zona. Salta la noticia a la prensa y el detalle de las de copas a los pies del cuerpo copa entonces todas las portadas de los medios nacionales. Uno de los miembros del SAMUR que acudió a la llamada del conductor del autobús fue quien reveló este dato a la prensa. Los periodistas creen que el asesino lo ha puesto allí para que se reconozca su crimen. Empieza a partir de este momento a llamarse el asesino del naipe. Los medios encuentran un filón en este caso y lo convierten en el killer más reconocido del país. Al margen de estas historias, los policías siguen con su trabajo y buscan en la vida de la víctima algo que pueda explicar por qué alguien querría acabar con su vida. El narcotráfico es uno de los motivos que se barajaron, ya que muchas de las muertes en las que hay por medio armas de fuego están ligadas con el tráfico de estupefacientes. Aunque la víctima no encaja en ese perfil, deciden investigar en ese sentido. El hombre, como os he dicho anteriormente, trabajaba en el aeropuerto y por ahí suelen entrar las sustancias, un hilo del que tirar. Prácticamente de inmediato, apenas unas horas después, en Valdetorres de Jarama, asesinan a una mujer a puñaladas en un chalet. Y ese mismo día se conoce también la muerte de otras 2 personas en un bar de Alcalá de Henares, el Bar Rojas. 4 muertes violentas en Madrid en un mismo día. Crece el pánico en la capital de España. El doble asesinato de Alcalá de Henares pasa al foco por la magnitud del mismo.
En un bar alquilado recientemente, 2 personas mueren como consecuencia de un tiroteo y una tercera resulta herida. Uno de los cuerpos, el de un joven, está detrás de la barra. El otro, de una mujer, está cerca de un teléfono. Una tercera persona fue atendida por los servicios de urgencias, sobrevive al ataque y gracias a su testimonio la policía sabe perfectamente qué ocurrió. La superviviente, madre del chico fallecido, narra que un hombre entró al bar y que se puso enfrente de su hijo. Con la mano derecha sacó una pistola y le apuntó a la cabeza. El chico se quedó paralizado. Unos segundos después apretó el gatillo y lo ejecutó. Cuando la mujer miró, el hijo cayó desplomado, ya no estaba detrás de la barra, estaba tirado en el suelo. El hombre se volvió entonces hacia las 2 mujeres que estaban en ese momento en el bar. Una de ellas recibió el impacto directo de una bala y acabó muerta. La superviviente se tiró al suelo, gateando, y fue hasta el almacén. Cuando casi había llegado a la cocina, recibió un disparo por la espalda. Se quedó quieta, sin moverse. Quería que su agresor se pensara que estaba muerta. Volvió a dispararla en la pierna y ella aguantó el dolor para que se pensara que la había matado. Entonces oyó cómo los pasos se alejaban del bar. Una vez atendida por los médicos, tuvo que ser ingresada en la UBI. Desde el primer momento, esta señora ayuda a la policía para tratar de dar con el asesino de su hijo y de la otra mujer. Los investigadores le piden que les ayude a hacer un retrato robot y ella accede. Cuenta que el criminal que entró y se lió a tiros llevaba gafas de sol grandes, era moreno, tenía una nariz grande y aguileña y además los labios muy finos. Se acumula el trabajo y la policía, como la sociedad, empieza a preocuparse. No son víctimas que tuvieran relación con el narcotráfico. Estamos hablando de un asesino que tiene la sangre fría de entrar a un bar y acabar con la vida de los que hay dentro. En la inspección ocular del bar Rojas, los policías encuentran 4 casquillos y otros restos de proyectiles. En este momento los investigadores no saben a qué calibre pertenecía la munición. Tuvieron que esperar a que Balística hiciera el correspondiente informe. Los investigadores se centran entonces en Mikel, el chico que fue asesinado detrás de la barra, pues fue el primero al que mató. Después acabó con la vida de Juana, una clienta, y Teresa, la madre del joven, fue la única superviviente. Se centran en 3 hipótesis. ¿Fue un robo, un crimen pasional o un ajuste de cuentas? Ninguna, sin embargo, les cuadra. Se barajó la hipótesis de que Miguel fuera un grafitero y que hubiera podido tener algún enfrentamiento. Un amigo de Mikel cuenta a la policía que ellos es verdad que hacen grafitis y apunta a un chaval que se mete con ellos, que les envía mensajes extraños. Les dice que tiene el alma impura. Manda mensajes relacionados con el satanismo. Cuando la policía identifica al joven que se metía con Mikel, descubre que ha trabajado en una pizzería, atención, en Alonso Cano. Justo en el lugar en el que apareció, recordáis, el portero del edificio muerto por arma de fuego, un crimen que en ese momento aún seguía sin resolver. Se centran entonces en investigar esta línea, pero tampoco les llevará a ningún sitio y terminan descartándola. A la policía le llegan al fin los informes de balística. Los casquillos que encuentran en el bar de Alcalá de Henares coinciden con los hallados en Alonso Cano y en Plaza del Mar. Los datos son esclarecedores. Todos los disparos habían sido hechos por la misma pistola y por tanto ya saben que buscan al mismo autor. Alguien que ha acabado que se sepa con la vida de 4 personas. Juan Francisco Ledesma, el portero asesinado en Alonso Cano, Juan Carlos Estacio, que trabajaba en Barajas y fue hallado cerca de una parada de autobús en Alameda de Osuna, y Mikel y Teresa, tiroteados en el bar Rojas, en Alcalá de Henares. A partir de aquí los investigadores cambian la forma de trabajar, son conscientes de que buscan a un asesino en serie y tienen que frenarlo como sea, pues no les cabe duda de que si no lo hacen va a seguir sesgando vidas. 7 de marzo de 2003, Avenida de Viñuelas, número 27, Tres Cantos, Madrid. Se produce un tiroteo y hay una persona herida muy grave con un disparo en la cara. Se llama Santiago Eduardo. El hombre ingresa grave en el Hospital de la Paz. En el lugar de los hechos aparece junto a la víctima un 2 de copas, aproximadamente un mes después de que apareciera el 1 de copas junto al cuerpo de Juan Carlos Estacio en Alameda de Osuna. El naipe en el reverso tenía en el centro un punto azul hecho con un bolígrafo o un rotulador. Lo encuentra la Guardia Civil y habla entonces con la policía, la que estaba llevando el caso de Juan Carlos Estacio. La policía determina que ambas cartas son de 2 barajas distintas, pues no coinciden el reverso de las mismas. Además, en el as de copas no hay punto azul dibujado.
Sobre la mesa, dos opciones: que la misma persona haya dejado dos cartas en dos escenarios del crimen o que el primer asesino le haya salido un imitador. Por fortuna, esta vez la víctima del tirador, Santiago Eduardo, está viva. Una vez evacuado el herido al hospital, la Guardia Civil habla con su pareja, Anaid, que se encuentra con él cuando ocurren los hechos. Ella cuenta que esa noche habían estado en una discoteca llamada Sarao, que se fueron a casa y que se quedaron hablando en el portal. Ella vio entonces cómo una persona se les acercaba, se les quedaba mirando y sin mediar palabra sacó una pistola y disparó a su pareja en la parte derecha de la cara. A ella también intentó dispararla. Cargó el arma pero se le encasquilló. Cuando ella levantó la cabeza, el individuo ya había huido. Anaid describe al hombre que les atacó como un joven de entre 25 y 26 años con una tez morena. Dice que es alto, en torno al 1,80 m, delgado, con pelo corto y alborotado, ojos oscuros y perilla. No puede dar datos sobre el acento porque este hombre no se dirige a ellos en ningún momento. Asegura que de la pistola colgaba una especie de red. La Guardia Civil intuye entonces que la persona en cuestión ha elaborado un recoge-vainas manual para evitar que los casquillos caigan para no dejar pistas. Esto da a los investigadores un detalle. La persona en cuestión sabe de armas porque no es fácil idear este invento y además que funcione correctamente. En esta ocasión y con este artilugio, la vaina no sale del arma, pero sí debió hacerlo el proyectil, pues entró y salió de la cabeza de esta última víctima. Los investigadores trazan entonces la trayectoria que ha debido de llevar la bala para tratar de dar con el proyectil. Finalmente, tras mucho trabajo, aparece a los pies de un muro a unos 23 metros de donde se había producido el tiro. El proyectil está en buenas condiciones, por lo que empiezan a trabajar con el mismo. Descubren que el disparo se ha hecho con una pistola Tokarev del calibre 7,62. Al meter estos datos a la Guardia Civil le sale coincidencia de esa bala con otras que había hallado la policía en otros casos sin resolver en Alonso Cano, Alameda de Osuna y Alcalá de Henares. Ya no tienen duda alguna de que no están ante un imitador. Están ante un asesino en serie. Se denomina asesino en serie, serial killer en inglés, a aquel que ha acabado con la vida de al menos 3 personas y ha dejado siempre un espacio entre víctima y víctima. Sienten pulsión por matar, es decir, acaban con la vida de personas porque lo necesitan. Una vez cometido el crimen, este killer en cuestión se camufla en la sociedad y lleva una vida totalmente normal. Son, por tanto, peligrosos e impredecibles. La policía se centra entonces en buscar coincidencias entre los crímenes para tratar de dar con la persona que los ha cometido. Todo ello, claro, sin generar alarma social cuando el asesino del naipe estaba en la calle y en los medios de comunicación día tras día no se hablaba de otra cosa. La policía y la Guardia Civil decidieron entonces unir fuerzas para tratar de dar con el asesino que los tenía en jaque. Los investigadores trataron de evitar que los datos llegaran a la prensa, pero no pudieron evitar que terminaran filtrándose el hecho, por ejemplo, de que había aparecido el 2 de copas junto a una persona que había recibido un disparo en la cara. A estas alturas, el asesino del naipe copa las portadas de la prensa nacional. No se habla de otra cosa. Los medios empiezan ya a especular con el posible significado de las cartas. Para el criminólogo Vicente Garrido, la carta era la rúbrica de este asesino, su forma de decir que había estado allí y que era el autor de las muertes. Los investigadores buscan ADN o huellas en los naipes, pero no tienen ningún rastro. Es un asesino cuidadoso. Mientras, Anaid, la pareja del hombre al que ha disparado el asesino en la cara, sale a la palestra. Todos los medios quieren entrevistarla. Ella acepta en un primer momento, pero posteriormente le entra el pánico una vez ha salido ya en todas las televisiones. Su cara está en todos los periódicos y teme que el asesino pueda reconocerla, pues es de las pocas que le ha visto el rostro. Muchos son los criminales que, por desgracia, han pasado a la historia de la criminología en nuestro país. Sin embargo, para el experto Vicente Garrido, el asesino del naipe es único. Y es que no hay otro killer en serie que haya cometido sus crímenes con pistola y de esta forma. Entra, acaba con la vida de la víctima y se va. El problema con el que se encontró la policía en estos casos es que no había un patrón definido, no se centró en un grupo específico de la población. Mataba indistintamente a hombres, mujeres, jóvenes, mayores. Las víctimas además no tenían relación entre sí y acababa con las vidas totalmente al azar. No había tampoco móvil, no había ajuste de cuentas, venganza, robo, no hay un porqué y eso dificultó mucho las cosas en su día. Para este criminólogo, el asesino del naipe mataba simplemente porque quería reconocimiento.
Quería ser importante. Esto denotaba que era una persona frustrada, humillada, no le habían salido las cosas en la vida como habría querido y la tomaba con sus víctimas. El 12 de marzo, en emergencias, reciben una llamada. Un individuo dice que si quieren encontrar a la siguiente víctima del asesino de La Baraja, que vayan hasta una cabina situada en Salamanca. Esta llamada se produce unos días después de que Santiago Eduardo sea disparado en la cara. Hasta allí va la policía. Encuentran la cabina y allí hallan una fotografía de un hombre. Buscan por todos lados quién puede ser, pero no encuentran nada que les lleve hasta esa persona. Los investigadores confían en que esto no sea más que una broma macabra. Santiago Eduardo, mientras tanto, se despierta en el hospital tras varios días en la UCI. El disparo le entró por el maxilar y le salió por la parte posterior de la cabeza. Cuando despierta le cuesta hablar y sufre estrés postraumático. La Guardia Civil le pregunta directamente si es un narcotraficante, algo que le molesta mucho. Dice que no y que ha visto perfectamente al agresor. Tenía ojos oscuros, labios finos y aspecto simpático. Da un dato que se le queda grabado. Anda con una pisada larga, marcando el paso con los hombros. Dicho de otro modo, tenía andar castrense, andares de militar. Y al fin una pista, pues ese andar militar coincide con la línea del arma. La Tokarev con la que se produjeron los disparos estuvo durante décadas ligada al ejército ruso. En los Balcanes, de hecho, aún hay muchas armas de este tipo. Los investigadores no tienen duda de que alguien ha traído la pistola de fuera del país, posiblemente de la antigua Yugoslavia, y se sospecha que de forma ilegal. Se abren entonces dos teorías: que una persona originaria de los Balcanes sea la dueña del arma o bien que la haya traído un español miembro del ejército que hubiera estado allí desplegado. Buscan a partir de este momento militares jóvenes que hayan estado en la guerra de los Balcanes. Los investigadores solicitan entonces una lista a defensa en la que incluyen a hombres con una determinada edad. Piden especialmente los nombres de aquellos que hubieran necesitado cualquier tipo de tratamiento psicológico durante el tiempo que estuvieron en el ejército. La policía y la Guardia Civil empieza a buscar entre 3.000 militares sin saber si aquello va a llevar a algún lado. No se dejan tampoco de lado otras hipótesis. En estos momentos hay mucha incertidumbre en torno al asesino del naipe y más dudas que certezas. Había temor a que llegara el Rey de Copas, lo que querría decir un total de 12 víctimas. 18 de marzo de 2003, Avenida del Ejército, Arganda del Rey, Madrid. 2 víctimas más se suman a la lista. Son George y Doina Magda, de 40 años. Junto a los cuerpos aparecen 2 cartas más, el 3 y el 4 de copas. La mujer, tras los disparos, aún tiene constantes vitales y una ambulancia la traslada al hospital. El hombre, sin embargo, fallece en el acto tras una nueva ejecución. Aparece boca abajo, con los pies entrelazados, lo que indica que iba caminando cuando fue disparado. Los atacó por la espalda de forma sorpresiva. Dejó que la pareja les rebasara y una vez hecho esto, los disparó. No había testigos de lo ocurrido, nadie había visto ni oído nada, pues los disparos se produjeron en un camino de tierra alejado de las zonas en las que habitualmente había gente. Las casas más cercanas estaban a unos 300 o 400 metros. Pocas horas después, la policía de Arganda recibe una llamada. Alguien asegura que los crímenes del asesino de La Baraja están relacionados con los del asesino del Rol, un asesinato que tuvo lugar en Madrid en 1994 y al que le hemos dedicado ya un episodio en este podcast. La persona que se comunica con la policía de Arganda asegura que estos últimos homicidios estarían relacionados de alguna forma con Javier Rosado, el conocido como el asesino del Rol. El individuo que llama apunta a que ha compartido celda con Javier Rosado y que por eso sabe que tienen relación. La policía trata entonces de investigar qué hay de cierto en esa afirmación. Descubren de qué número ha llamado esta persona y el 19 de marzo se ponen en contacto con él mismo sin decir en ningún momento que son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La persona que contesta dice: Hotel León. La Guardia Civil se traslada hasta el domicilio que se corresponde con ese número de teléfono. Van hasta las inmediaciones del Retiro, pero allí no hay ningún Hotel León, sino un sanatorio Dr. León. El número desde el que habían llamado era de una cabina que había en un patio de este psiquiátrico. Hablan con los encargados y estos les dicen que cualquiera de los pacientes ha podido utilizarla. Los investigadores dan rápidamente carpetazo a esta vía porque entienden que no ha sido más que una broma pesada y que quien ha llamado no sabe nada en relación al asesino del naipe. La policía, mientras tanto, se centra en investigar a las 2 últimas víctimas. La mujer se encuentra en estado crítico.
En la escena del crimen, la Guardia Civil busca proyectiles. George presentaba un orificio de entrada y salida, lo cual quiere decir que la bala debía estar por la zona. Sin embargo, no la encontraron y tampoco el casquillo. La mujer termina falleciendo en el hospital a los pocos días. Su autopsia determina que la mujer trató de protegerse de los disparos y presenta un orificio de bala en el brazo izquierdo. Los investigadores creen que disparó primero a su marido. Ella se giró, vio al individuo y fue cuando se protegió con los brazos, recibiendo uno de los disparos, aunque no fue el único. Del cuerpo de la mujer recuperan varias esquirlas, las comparan con los otros casos y coinciden. Los disparos se han hecho con una Tokarev. Empiezan a investigar entonces en el entorno de las víctimas. Era una pareja rumana, él era soldador y llevaba unos 3 meses viviendo en España. Ella apenas llevaba 2 semanas en el país. Ambos tenían 2 hijos. Tras los crímenes de Arganda, la policía y la Guardia Civil deciden explicar a la sociedad qué está pasando. Lo hacen a través de los medios y cuentan que este asesino no solo ha actuado en los lugares en los que ha dejado una carta, es decir, en Alameda de Osuna, Tres Cantos y Arganda del Rey. Los ciudadanos descubren que el asesino también ha disparado a otras víctimas en Alonso Cano y en Alcalá de Henares. Se muestran entonces 3 retratos robot a la opinión pública para ver si hay alguien que pueda dar pistas. Se llegó a decir de todo, incluso se llegó a hablar en los medios de comunicación de crímenes satánicos en los que los puntos en los que se producían los crímenes estaban escogidos a conciencia por el asesino. Se llegó a decir que formaban una estrella de 5 puntas. Hubo quien hasta se atrevió a pronosticar la fecha del siguiente asesinato. La policía tiene varias víctimas y 4 cartas. El as, que no tenía el punto azul en el reverso, el 2, el 3 y el 4. Estas últimas sí con ese rasgo en común. Además de ese punto azul, estas 3 últimas tienen en común que son de la misma baraja. Coinciden entonces la marca y el modelo. En ese momento no saben explicar por qué ese as no coincidía con los otros naipes. Empiezan a sospechar que el asesino ha cogido su firma a posteriori, que a alguien se le debió caer el as de copas y apareció por casualidad junto al cadáver de Juan Carlos Estacio, pero que nada tenía que ver entonces con el asesino. Consideran que, tras actuar en el Bar Rojas de Alcalá de Henares, debió ver en la televisión que le asociaban con ese naipe y a partir de ahí fue cuando decidió ir dejando cartas en los lugares en los que atacaba a sus víctimas. Decidió además dejar su firma. Puso ese punto azul por detrás para asegurarse de que nadie intentara imitar sus crímenes. La prensa lanza entonces una pregunta al aire que genera cierta alarma. ¿Quién será el 5 de copas?, preguntaba un periódico. Y esa era la cuestión que se hacían muchos en la calle, pues reinaba la sensación de que cualquiera podría ser la siguiente víctima del asesino del naipe. Los investigadores no pueden perder la calma y mientras la alarma social crece se dedican a buscar quién tiene en España una Tokarev registrada. Descubren que solo hay 36. Una a una las van requisando y van comprobando. Una de ellas llama la atención de los investigadores, pues su dueño vivía a un par de kilómetros de Arganda del Rey, el lugar en el que fue atacada la última pareja. La Guardia Civil se desplaza hasta el lugar en el que vivía el propietario del arma y allí en un baúl hallan varias pistolas. De repente el señor sube las escaleras y desde abajo empiezan a escuchar cómo monta un arma. Los guardias se asustan y piden al hombre que baje. Este lo hace ataviado con un maletín y explica que no tenía licencia y que había escondido arriba todas las armas. Comete un delito de tenencia ilícita de armas. En la habitación del hijo de este hombre aparece una fotografía en la que el chico porta un as de copas. Tiene además cierto parecido con uno de los retratos robots y también encuentran una zapatilla manchada de sangre. Tiran de ese hilo pero no les lleva a ningún sitio. La sangre no coincide con ninguna de las víctimas y tenía una coartada sólida, otra vía que se les cierra a los agentes. Con las Tokarev registradas en España ya analizadas, se centran entonces en otra opción. Tratan de dar con un arma ilegal que haya llegado a España. Buscan a un militar destinado en la guerra de los Balcanes que haya podido introducir ese arma en el país. Apuestan los investigadores por enseñarle a algunas de las víctimas las imágenes de algunos militares que encajaban con el perfil para ver si los reconocen. Pero hay un problema. Quizá no haya sido un militar y sí alguien que sepa utilizar armas como un cazador. Se investiga entonces también a miembros de la Federación de Tiro Olímpico. Se tuvo en cuenta incluso a guardias civiles, policías o miembros de la seguridad privada. Se pensó también que pudiera pertenecer a una banda de albano-kosovares o a un grupo de extrema derecha. A principios de mayo de 2003 empieza la campaña electoral para la presidencia de la Comunidad de Madrid. Con este caldo de cultivo aparece un nuevo sospechoso. Gracias al retrato robot que hizo la superviviente del Bar Rojas, dan con un hombre de 25 años que encaja con la descripción de la mujer.
El sospechoso es un miembro de los Skinhead. Le llaman el fichaje. Había sido militar y se creía que había estado en el conflicto de los Balcanes. Lo vigilan entonces durante 24 horas. Se decide detenerle 3 días antes de las elecciones para poder llevar a cabo los pertinentes registros. Cuando le detienen, pregunta por qué le están engrilletando y le responden que por homicidio. Él niega tener nada que ver con este asunto y en la casa encuentran armas, pero ningún otro indicio que le relacione con los asesinatos que se estaban investigando. Aún así, el hombre en cuestión va a prisión preventiva. 18 días después, sin prueba alguna, es liberado. Los miembros de la brigada estaban en contra de su detención. Deslizan que, debido a la situación política con las elecciones a la vuelta de la esquina, había prisa porque la calma volviera a las calles. Eso hizo que alguien tomara la decisión de detener a esta persona, aunque se demostró que, posteriormente, nada tenía que ver con aquellos casos. Junio de 2003. Han pasado 2 meses sin noticias del asesino de La Baraja después de que dejara ese 3 y 4 de copas junto a sus 2 últimas víctimas. Los medios van dejando a un lado el tema. No hay más muertes y por tanto queda en un segundo plano. 3 de julio de 2003. La Policía Nacional recibe una llamada de la comisaría de Puerto Llano, Ciudad Real. Un agente cuenta que un hombre se ha presentado allí y ha dicho que él es el asesino de La Baraja. El hombre que se ha entregado es Alfredo Galán Sotillo, exmilitar. Llegó bajo los efectos del alcohol y en un primer momento no le dieron importancia, pero dijo que podía aportar un dato para demostrar que efectivamente él era el asesino del naipe. Contó que pintaba un punto azul a las cartas, un dato que nunca se reveló y que nunca apareció en los medios de comunicación. Por tanto, solo el autor de las muertes podía conocerlo. Fue ahí cuando la policía de Puerto Llano se puso en contacto con la Policía Nacional para contar lo ocurrido. A Alfredo lo meten en los calabozos mientras llegan los efectivos de Madrid, y cuando le llevan a prestar declaración dice que no va a decir nada, que lo que ha contado es mentira. Los policías intentaron que se abriera, pero él se mostró frío, ausente, impertérrito ante las palabras de los agentes. Los agentes piden un registro de la casa de su padre, donde lleva viviendo alrededor de unas semanas Alfredo Galán. Allí encuentran un proyectil percutido pero no disparado. Creen que debió cogerlo en una de las escenas del crimen, cuando se le encasquilló el arma, porque Alfredo le cambia la cara cuando vio a los policías cogerlo. En un momento dado pregunta si puede colaborar. Reconoce entonces los hechos y cuenta de dónde venía el cartucho y dónde estaba la ropa con la que había cometido sus crímenes. Sobre la pistola cuenta que la llevaba con una redecilla de color roja y que la ha tirado a un contenedor. Nunca se encuentra la tocared. Ahora sí, Alfredo declara. Cuenta cómo ha ejecutado cada crimen. Todo lo que dice cuadra con las reconstrucciones que se habían hecho y con lo que los policías habían visto en las inspecciones oculares. Da detalles además que no habían aparecido hasta entonces en la prensa. A los que hablaron con él en la cárcel, al psiquiatra forense, por ejemplo, con el que se entrevistó en varias ocasiones, llegó a contarle que mataba para saber qué se sentía y que tras hacerlo se iba a comer o a dormir la siesta tranquilamente. La idea de matar a otras personas, cuenta, fue totalmente espontánea. En el primer caso, el del portero, lo pensó solo 10 minutos antes de hacerlo. Estaba sentado viendo la televisión. Se me ocurrió y ya está. En cuanto a su segunda víctima, el hombre en la parada del bus decidió salir a matar. Lo vio allí solo, se dirigió a él y le dijo: de rodillas contra el árbol. Él obedeció y Alfredo disparó sin mediar palabra, acabando con su vida. Se fue entonces a casa, se acostó un rato y se levantó sobre la 1. Comió y a eso de las 4 fue a Alcalá de Henares con la intención de matar de nuevo. Oyó voces en el bar Rojas, se metió allí y vio un camarero joven tras la barra. Además, había 2 mujeres fuera. Apuntó primero al chico y una de las mujeres trató de huir, por lo que le descerrajó 3 tiros. No se paró para ver si estaba viva o muerta y se fue directo al coche. Después fue a casa a tumbarse tranquilamente en el sofá. Ese mismo día tuvo cita con el psiquiatra. Allí nadie se enteró de que había matado a gente hacía apenas unas horas. También explicó por qué decidió actuar en Tres Cantos. Conocía la zona por haber vivido allí entre 5 o 6 meses. Disparó en aquel lugar primero al joven, que cayó al suelo, y fue a disparar a continuación a la chica que estaba con él, pero se le encasquilló el arma. Fue entonces cuando lanzó una carta, el 2 de copas. En cuanto al doble crimen en Arganda del Rey, explicó que él quería ir a Coslada, pero se equivocó de carretera y terminó allí. Vio entonces un descampado y a una persona que estaba por allí. Se dirigió hasta el lugar con la finalidad de acabar con su vida, pero no lo vio en un primer momento. Se paró para volver al coche, pero a lo lejos vio venir a 2 personas. Tras rebasarlos, se giró disparando al hombre en la cabeza.
Este cayó al suelo y se giró entonces hacia la mujer. La disparó y ella se protegió con ambos brazos. Le descerrajó 3 tiros y alguno impactó en la cabeza. Tras esto volvió a su casa a cenar y a dormir. Alfredo Galán cuenta que dejó de matar porque empezaba a hacer calor y no pensaba ponerse los guantes de cuero con los que solía ejecutar a sus víctimas. Pero la Guardia Civil no se lo cree. Consideran que paró porque había un peso mediático importante, tenía el foco encima y la gente estaba muy pendiente. Temió ser descubierto y creen que al haber trascendido que buscaba a un militar que hubiera estado en los Balcanes, pudo echarse atrás. Presumió de que si no se hubiera entregado no le habrían pillado, pero los investigadores no están de acuerdo. De hecho, su nombre estaba en la lista de los que mandó defensa que coincidían con militares que habían estado destinados en los Balcanes y que habían necesitado tratamiento psiquiátrico. Alfredo Galán confesó haber acabado con la vida de 6 personas entre enero y marzo de 2003. Pero ¿quién era este hombre? ¿Quién se escondía detrás del asesino más mediático de nuestro país? Alfredo es un chico normal, intenta acceder primero a la Guardia Civil, pero no aprueba las pruebas físicas, por lo que no puede entrar. Decide entonces alistarse en el ejército. Su primera misión es precisamente en los Balcanes. Allí trabajó como conductor y además estuvo en una segunda ocasión en Bosnia. El psiquiatra forense que lo trató cree que algo debió pasarle porque volvió cambiado, aunque él negó haber vivido ningún episodio traumático. Es en ese segundo viaje cuando se cree que compra por 400 euros una pistola Tokarev y 200 cartuchos. Lo mete todo en una televisión oculto y así lo lleva hasta Madrid. En diciembre de 2002 va a Galicia a recoger chapapote tras la desgracia del Prestige. Tiene varios episodios que hacen que termine en el Gómez Ulla, hospital psiquiátrico, ingresado. Termina saliendo de las Fuerzas Armadas y a continuación trabaja como miembro de seguridad privada. Ese es su trabajo mientras comete los asesinatos de manera indiscriminada por la ciudad de Madrid. Es más, mientras cometía sus crímenes, Alfredo estaba bajo revisión psiquiátrica por trastorno de ansiedad. Sin embargo, nadie detectó que detrás de ese hombre se escondía el asesino de La Baraja. 7 de febrero de 2005. Comienza el juicio contra Alfredo Galán por 6 asesinatos y 3 más en grado de tentativa. Niega entonces todo lo que declaró en Puerto Llano. Se atiene a su derecho a no declarar y escucha impasible a sus supervivientes que durante los meses en los que no se sabía nada del asesino vivieron con el miedo a que les encontrara para terminar con sus vidas. No se sentía responsable ni estaba arrepentido de lo que había hecho. Era consciente de que había sesgado varias vidas y no sufría por ello. Decía que no sentía absolutamente nada al matar, pero que lo necesitaba. Para el psiquiatra forense, Alfredo sufre en ese momento un trastorno adaptativo con ansiedad, además de trastorno de personalidad, rasgos esquizoides, narcisistas, de evitación y psicopáticos. Estamos ante un depredador que mata por razones íntimas. Alfredo Galán fue condenado a 142 años de cárcel, de los cuales solo puede cumplir 25 como máximo, lo cual quiere decir que estará en la calle en 2028. Para algunos de los familiares de las víctimas, como Sonia, la hija de Juan Francisco, el portero de Alonso Cano, hay cosas que no cuadran. Cree probable que participaran más personas en los asesinatos, una duda que también tenía Anaíz, otra de las supervivientes. Sea como sea, para los investigadores quedó demostrado que el asesino de La Baraja es Alfredo Galán, que actualmente cumple condena en la cárcel de Herrera de la Mancha. Allí convive con otros presos como Carcaño o Bretón. En 2028, dentro de 4 años, previsiblemente, habrá cumplido su condena. Será, por tanto, un hombre libre pese a haber acabado con la vida de 6 personas. Sus víctimas fueron todas elegidas totalmente al azar y pudieron ser más los asesinados de no haber sido porque 3 lograron sobrevivir a los disparos de este hombre que mataba simplemente por experimentar.